Recording in progress. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? Sí, presidente. Tenemos un oficio del subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, con el que informa la situación de las personas mayores privadas de libertad. A sus antecedentes en el proyecto que estamos tramitando. Ya. Igual está en las carpetas de su señoría, porque es Perfecto. un documento grande. Después una correspondencia del abogado señor Juan Carlos Manrique, en el que da a conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió un recurso de amparo y decretó la reclusión domiciliaria sentenciada con cáncer gástrico terminal. Al antecedente también de la referido proyecto. Bien. Un oficio de la defensora de la niñez, señora Yanina Mondino, quien remite el informe Comisión de Verdad, Justicia y Reparación en materia de violaciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes en entornos institucionales y de cuidado estatal, antecedentes y recomendaciones, y solicita presentar estos contenidos ante la comisión. De extrema urgencia, ¿les parece? Próxima sesión, ¿les parece la comisión? De acuerdo. Del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, señor Rodrigo Suazo, quien remite el informe de participación ciudadana relativo al proyecto de ley que promueve, protege y garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, en el que participaron 342 personas con un 59% a favor de la iniciativa y un 39% en contra. Al antecedente del proyecto respectivo, sería útil también que se pudiera presentar en la comisión, ¿les parece? Ya. Muy bien. Después, respecto al proyecto que otorga al pueblo huilliche reconocimiento como área indígena, se han recibido diversas solicitudes de audiencia. De la senadora Fabiola Campillay, 10 representantes de comunidad, de las cuales 5 se escucharon en la sesión Muy del bien. día de ayer. El senador Saavedra presentó 8. Doña Cecilia Parra Millán, vicepresidenta de la comunidad indígena mapuche huilliche Coihuín de Compu. Y doña Gerta Jimena Licán Licán, consejera mapuche del Consejo Nacional Indígena de la CONADI, en la que solicita que se invite a exponer a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho a consulta indígena en relación con el proyecto en cuestión. Perfecto. Si le parece, debiéramos fijar una audiencia similar a la anterior, donde pudieran evacuarse todas las... ¿Sí? ¿Les parece? Eso, ¿sí? Debiéramos irnos antes. Sí. Pero bueno, vamos a fijar fecha. Vamos a fijar fecha. Eso. Ya. Opiniones recibidas que se manifestan en contra del proyecto: la Junta de Caciques de la provincia de Osorno, las comunidades mapuches huilliches de la región de los lagos, y ellos mismos adjuntan una declaración pública de la Universidad de los Lagos que señala que no avala ni apoya la existencia de un pueblo beliche por no existir evidencia científica que sustente dicha postura. A los antecedentes en el referido proyecto. Respecto, Entiendo que están los loncos abajo para gestionar justamente la entrada a la comisión, si es posible. ya, ¿le puede decir, por favor, Elisa, que la... Ya. Respecto a la audiencia para el proyecto de ley que regule el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad, la senadora Campillay propuso 5 agrupaciones. Finalmente, se han recibido diversas cartas de apoyo para la postulante señora Mónica Geldres al cargo del defensor de la niñez, y el señor Ricardo Pérez Luco, profesor del Departamento de Psicología en la Universidad de la Frontera, de don Rodrigo Villota, ingeniero comercial incorporado en la lista general de peritos en las 17 cortes de apelaciones del país como perito comercial, de la doctora señora Mónica López, profesora asociada de la Universidad de Groningen, y de las abogadas señoras Adriana Hermosilla y Marisol López de la Asociación de Abogados de Familia. Muy bien. A los antecedentes respectivos del proceso de designación. Muy bien. Ok, hemos sido convocados en el día de hoy. Veo que no tenemos una dificultad primero porque el senador Kucher no está presente. La idea habíamos puesto en el primer lugar de la tabla votar el nombre de la recomendación del defensor o defensora de la niñez. No estarán ni la senadora Campillay ni el senador Kuchel. Tenemos 2 alternativas. Dejarlo para la próxima semana, en primer lugar de la tabla, si le parece a la comisión, para que estén todos los miembros titulares de la comisión. Yo creo que este es un tema demasiado importante como para que no estén los miembros titulares.
¿Qué piensa el senador Saavedra y el senador Van Riesenberger? Ok, ok. Primer lugar de la tabla el próximo día, martes. Perfecto. Vamos a continuar con, sí, está, eh, para continuar el estudio del proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativa de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad, boletín 16.036-17, están invitados la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, y el capellán nacional de Gendarmería, presbítero Luis Valenzuela. Están ambos, ¿no? Perfecto. Se excusó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, con el que hablé hace pocos minutos. Bien, muchas gracias. Adelante, siento. Bien. Si es posible hacer, justamente. Si es posible que pueda partir el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que, bueno, ambos tuvieron primero pedir las excusas porque hubo sesión convocada extraordinariamente a la misma hora de la comisión y había que pedir autorización para sesionar conjuntamente. En ese intervalo, finalmente partió más tarde la sesión de sala y fracasó, digamos, la sesión de comisión. Entonces, quería pedir la excusa a ambos invitados eh, y quisiera además, aprovechando que está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que pudiera también, conjuntamente con la exposición respecto del proyecto, me encantaría también que pudiera hablar brevemente, yo sé que no es un tema directamente relacionado, pero respecto del plan de búsqueda, porque si es posible también algunas palabras sobre ambos temas. Usted vino por un tema central, pero si es posible también respecto al otro tema que me parece de la mayor importancia y que la que yo he visto, y quiero decirlo con mucha fuerza, yo he visto mucha indolencia del Estado, indolencia de los medios, indolencia de todos los actores de la sociedad civil respecto del plan de búsqueda y respecto del Estado en general. Entonces, quisiera planteárselo para que pudiera también pronunciarse sobre la materia. Entiendo también, perdón, que está don Jaime Velázquez afuera, si es posible hacerlo pasar también a la sesión, ¿no? No hay ninguna dificultad. Adelante, directora. Ya. Entonces esperamos Sí, claro. volver. Disculpe. Mm. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a los señores senadores que se encuentran presentes. Eh, Mari. Adelante acá, mientras tanto, porque estamos viendo otro tema antes que. Adelante, adelante. Vamos, estamos viendo un tema previo y después viene el tema de ustedes. Disculpe, directora, Sí, adelante. está bien. Me voy a referir brevemente al plan de búsqueda. El instituto ha tomado conocimiento porque nosotros asistimos como observadores al Comité Interministerial de Derechos Humanos y hemos tomado conocimiento del plan de búsqueda. Se nos pidió que hiciéramos observaciones, las que hicimos al respecto. Entiendo que el presidente va a hacer la presentación del plan de búsqueda el 30 de agosto, que es el Día Internacional de Protección a las Víctimas de Desaparición Forzada. Y estamos esperando la presentación. Creemos que uno de las principales eh, situaciones que son importantes
es tener claridad en el plan de búsqueda respecto de la gobernanza y asegurarnos que cuente con los recursos suficientes para ejecutar el plan de búsqueda. Quiero decir que yo hoy día, antes de venir acá, estuve reunida con Gabriela Rivera, que es la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que ellos también están preocupados por de contar con todos los recursos que sean necesarios para que el plan de búsqueda sea efectivo. Han esperado ya 50 años y es importante poder avanzar en este proceso. Y también decir que el Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, que es el comité que vigila la Convención contra la Desaparición Forzada, que es una convención ratificada por el Estado de Chile y que está vigente, uno de los tratados de derechos humanos que está vigente, ha señalado que el Estado de Chile no ha contado con un plan de búsqueda y que debe contar con el plan de búsqueda. Ese plan de búsqueda requiere apoyos en diversas materias. Creemos que, por lo que vimos, una de las cuestiones que hay que reforzar con mayor ímpetu es el servicio médico legal, de manera tal de poder avanzar en los procesos de reconocimiento. Sabemos que en Chile no existe la tecnología para hacer algunas de las pruebas y, por lo tanto, contar con los recursos para poder enviar las pruebas de ADN a los países que Austria me parece que es el país con el que tiene Chile convenio. Y lo otro que nosotros sugerimos es poder contar con el equipo de antropología forense de Argentina, que es el país que más ha avanzado en materia de antropología forense. Aquí tenemos poca experticia en esa materia. Por lo tanto, eso es lo que yo podría señalar respecto al plan de búsqueda. Estamos esperando la presentación. Respecto a esa materia, ¿le parece que la comisión pueda tomar un acuerdo? Porque nosotros tuvimos acá a los responsables del servicio médico legal que le pidieron disculpas a Chile y le pidieron disculpas a la familia, pero ciertamente eso no basta. Entonces, yo me gustaría que pudiéramos mandar un oficio, quiero requerir el acuerdo de la comisión, al servicio médico legal respecto de qué ha hecho respecto desde que tiene finalmente mandó secretaria el informe, ¿no? El servicio médico legal. Mira, el servicio médico legal se comprometió en esta comisión a mandarnos un informe escrito y no ha mandado el informe escrito. A mí me parece que eso es faltarle el respeto a la familia, faltarle el respeto al país, faltarle el respeto a esta comisión. Si le parece que reiteremos la solicitud del servicio médico legal al servicio médico legal para que nos informe qué ha ocurrido respecto de las 89 cajas con osamentas y también con evidencia de la cual no tenemos noticia. Ellos se comprometieron a enviarnos un informe escrito. Ese informe, veamos si ha llegado o no, pero de todas maneras nos gustaría que a lo menos el oficio dijera relación respecto de qué piensan hacer respecto de esas 89 cajas. ¿Les parece? Y también, si podemos, y voy a darle la palabra al tiro al senador Saavedra, si es posible también saber cómo se va a aumentar el presupuesto el servicio médico legal para los efectos de ver qué convenios puede lograr con otras instituciones que puedan disponer justamente de los recursos técnicos, pero además cómo finalmente pedir por oficio al Ministerio de Justicia cómo se va a suplementar los recursos en la ley de presupuesto, la discusión presupuestaria respecto del plan de búsqueda. Si le parece a la comisión, puede ser o no. Senador Saavedra. Sí, antes de eso, mire, yo sería más directo. Yo creo que hay que convocar al señor ministro de Justicia para que yo estoy absolutamente de acuerdo con todo, no voy a reiterar, pero que él acá en la comisión para que quede plasmado cómo va a ser todo eso. Yo preferiría eso, porque mire, el oficio... Pero mandémoslo igual, porque yo creo que tiene que quedar una constancia. Perfecto, pero yo agregaría esto que no sé, la próxima sesión, no más tardar que eso, porque nos va a pillar el 30. Así es. Y no vamos a tener en claro de qué se trata. Entonces, yo preferiría que estuviera acá él, todo lo que tenga que ver con el plan, el de conocerlo a esta altura del día, y esta comisión y el Congreso de la Nación también debe saberlo, porque además estamos ya entramos en debate, ¿cierto?, de la ley de presupuesto.
Y allí es donde vamos a tener que tomar decisiones respecto a esto, si es que efectivamente vamos a ser contribuyentes a fortalecer el plan de búsqueda con recursos necesarios, por lo dicho acá por el instituto, que se requieren recursos para efectivamente determinar no solamente qué hay en esas cajas que están ahí a la espera de respuestas, ahí hay de todo. Entonces, pero no sabemos de quién es o de quiénes son los que allí están. Entonces, porque no tenemos nada, entiendo que se está construyendo el edificio nuevo del instituto médico legal, a eso me estoy refiriendo, Servicio. en fin, y eso tendrá que funcionar con algunos recursos, las dificultades que hay, entiendo, para tener profesionales, qué profesionales se necesitan, o sea, de una vez por todas abordemos en serio, creo que este es un tema que no podemos dilatarlo y por eso mi insistencia, presidente, estando de acuerdo con el oficio, en convocar para la próxima sesión, ¿no? Ok, O a lo mejor hacer una cuestión en lo particular en donde el ministro exponga, porque si se nos junta todo 5 minutos, tienes creo que razón. no da para 5 minutos esto, No, es para un poquito más. una sesión especial, Sí, diría. entonces, yo no sé si el lunes, por ejemplo, cerramos el capítulo con las audiencias por la ley los El proyecto de ley. proyectos de ley, cerramos y a continuación tenemos, no sé, una hora más Ujú. para tocar el tema. Ok. Vamos a acordarlo con la secretaria y con los horarios disponibles de los señores y señoras senadoras para los efectos de ver cuándo habría disponibilidad, pero yo creo que efectivamente nosotros teníamos convocado al ministro para la sesión siguiente, el martes, para el plan de búsqueda, eh, y, y de todas maneras el envío de oficio yo creo que es esencial porque yo creo que hay una indolencia del Estado y yo creo que el servicio médico legal le dé una explicación al país. No sé si les parece. De acuerdo. Sí, no, pero estamos hablando de una cosa distinta, pero estamos mandando un oficio respecto de qué medidas adicionales se van a emplear para los efectos de la adecuada identificación. Una cosa distinta es lo que ocurrió respecto de la 89 cajas, una cosa distinta es qué medidas se van a adoptar para la adecuada identificación o con quiénes están realizando convenios de colaboración, pero acá es necesario también que esto sea de cara al país. Yo espero que la próxima sesión que pudiéramos, en la próxima sesión pudiéramos invitar al servicio médico legal acá, porque una cosa es que lo hagan por Zoom, una cosa distinta es que estén acá presentes y que den la cara al país, a la familia y también que den la cara, por supuesto, a buscar fórmulas que permitan que el servicio médico legal cumpla con la labor para la que existe, identificar a las víctimas, no está para conservar restos, está para identificar a las víctimas. Entonces yo creo que ahí hay que ser bien, bien directo. ¿Les parece? Acordado. Bien. Vamos ahora a quedaría para la sesión del martes el ministro, o el lunes. Déjeme organizarlo antes, lo vemos bien y vemos la disponibilidad de la señora senadora y lo consultamos después de la sesión, si le parece, para hacerlo bien. Disculpe, directora. Ahora, sobre el tema en particular, yo creo que era necesario hacer esto, ¿no? Sí, también el plan de búsqueda es una preocupación bastante grande del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respecto del proyecto de ley por el cual fuimos citados, quiero hacer una pequeña introducción y después Camila de la Maza, jefa de la Unidad de Protección de Derechos, se va a referir en detalle. Este es un tema que en el instituto se ha discutido en diversas oportunidades y tenemos minutas que las vamos a enviar, que han sido aprobadas por el Consejo en 2 oportunidades. Hemos elaborado minutas sobre este mismo tema y en términos generales decir que sin lugar a dudas todas las personas privadas de libertad tienen derecho a contar con beneficios carcelarios de distinto tipo. Voy a hacer un breve comentario respecto de un tema que me genera la mayor preocupación y es la relativa a las personas mayores de 75 años que han cometido crímenes de lesa humanidad. Después Camila se va a referir al tema en general. Hay ciertos estándares en materia de derechos humanos respecto de criminales de lesa humanidad y que tiene que ver con poder entregar beneficios siempre y cuando haya un arrepentimiento efectivo, hayan colaborado efectivamente con la justicia, con la búsqueda de justicia y de verdad, ¿no? Que sus testimonios hayan permitido resolver
algunas de las cuestiones en materia de verdad, que exista acuerdo de las víctimas o familiares de las víctimas para que puedan acceder a estos beneficios carcelarios y que hayan hecho acciones que tienen que ver efectivamente con protección de derechos humanos. Eso es como en términos generales, estándares que Camila después se va a referir brevemente con más detalle a ello. Pero yo quisiera señalar también, yo tengo mi experticia en niñez y adolescencia en materia de derechos humanos. Y trabajé más de 30 años con niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto creo que cuáles son las señales que nosotros vamos a dar en un país donde la violencia se ha tomado no solo las calles, no solo los barrios, sino también las formas en que los niños, los adolescentes, las familias resuelven problemas o dificultades. Y saber quiénes son las personas que podrían estar beneficiadas por estas medidas si es que uno no elabora buenos mecanismos de control de la aplicación de la medida. Como decía, yo hoy día me reuní por otra razón con la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, pero con ocasión además de los 50 años del golpe militar, me he estado reuniendo con varias agrupaciones de víctimas y visitando varios sitios de memoria. Hay personas que hoy día están privadas de libertad, que cometieron delitos y que están lúcidos, no es que estén con enfermedades mentales y que tienen más de la edad que establece la ley, por lo tanto podrían optar al beneficio, que generaron abortos aplicando corrientes en la vagina de las mujeres, sabiendo que eso iba, los relatos no quiero dar nombres, pero hubo un relato en la televisión de una mujer, una odontóloga, que señaló que cuando le aplicaban la corriente en la vagina le decían, esto es para la guagüita. Hay otra persona muy ligada a derechos humanos que también se le provocó un aborto en esas circunstancias. Hay una mujer detenida desaparecida que se le abrió el vientre con un corvo para sacar el feto, y una vez que le sacaron el feto, quien hizo esta acción con las manos con sangre dijo, y además de comunista, está un garabato, es judía, ¿no? Hay otro caso de una familia completa que fue llevada a Villa Grimaldi. El jefe, el padre de familia, un hombre de edad, fue colgado de los testículos de un árbol. Su hija se le sacaron los ojos con un corvo. Los dos ojos. Hay un libro respecto de eso. Esos son algunos de los casos, pero son todos los casos. Nosotros también tenemos, no voy a dar nombres, también tenemos la custodia de las carpetas Valech, que tienen el secreto, sobre las cuales pesa el secreto de 50 años, pero nosotros tenemos la tarea de custodiar, pero también de sistematizar la información que contiene las carpetas y que van a ser públicas en 50 años más. La verdad, al ver los testimonios, no puede creer que estas cosas las hayan hecho seres humanos. Yo el otro día vi en la televisión una entrevista a un actor de 91 años que contó que estuvo 3 meses detenido, y cuando le preguntan sobre lo que le pasó, no pudo hablar y se puso a llorar. Un hombre de 91 años que todavía se quiebra cuando recuerda lo que le ocurrió en la tortura. De verdad, yo lo que he visto, lo que he leído, lo que he escuchado por los relatos, son crímenes horrorosos. Y creo que eso tenemos que tener. Yo les pido, señora, por su intermedio, señor presidente, que cuando legislen piensen también en los hechos cometidos. Uno puede decir 1.200 detenidos desaparecidos, no sé cuántos ejecutados políticos, son números, pero esos números tienen una historia detrás y tienen horrores detrás. Y es importante entonces tener eso en consideración, y el testimonio que le damos a las personas, a los niños, a los jóvenes, a las ciudadanos y ciudadanas de este país, hasta dónde el Estado está dispuesto a permitir el horror. ¿Cuánto vamos a permitir el horror y cuándo vamos a sancionar el horror? Eso, y le doy la palabra brevemente. Gracias, directora. Señor presidente, por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras que integran esta comisión
en relación a los comentarios que da la directora y del proyecto Camila de la Maza, jefa de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En relación al proyecto que se nos ha invitado a comentar, lo primero que quisiera señalar es que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que no se afecta la igualdad y no discriminación y la integridad personal si se establecen medidas penitenciarias atendiendo a ciertas particularidades de los reclusos, sin perjuicio de lo cual es importante señalar de que hay escasas menciones a, por ejemplo, enfermedades en fase terminal o neurodegenerativas, porque hay un amplio margen de aplicación para los estados en esta materia. Sin perjuicio de lo cual, el ordenamiento jurídico internacional lo que hace es establecer criterios para la aplicación de estos beneficios carcelarios, entendiendo que estamos hablando de procedimientos que ya fueron tramitados y por lo tanto de personas que están cumpliendo condenas cuando ya se ha establecido una verdad judicial respecto de los hechos cometidos. Respecto a la aplicación de este proyecto de ley a los condenados por delitos comunes, el derecho internacional de los derechos humanos exige que el Estado proteja y garantice los derechos de los privados de libertad y por ello exige a los Estados establecer todos los tratamientos y condiciones adecuadas para la dignidad de las personas que están privadas de libertad. Y por lo tanto, aquellas que están aquejadas de una enfermedad o terminal o neurodegenerativa puedan acceder a los debidos tratamientos en igualdad de condiciones. Y si bien actualmente no existe un marco normativo que regule expresamente este tipo de beneficios y excepciones de las penas privativas de libertad, es importante señalar que como Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de nuestro informe de situación carcelaria, hemos insistido en la urgencia de contar con una ley de ejecución penal que permita darle rango legal al tratamiento de estos beneficios, dado que hoy día están entregados a normas a nivel reglamentario, a la autoridad administrativa, donde muchas veces no se pueden ponderar todos los factores y dependen y hay criterios bastante opacos de cómo se aplican ciertos beneficios a las personas privadas de libertad. Y en ese sentido, lo que corresponde en conformidad con los estándares es generar una judicatura, que son los jueces de ejecución de pena, que hagan el control de legalidad y a su vez tribunales especializados y personal especializado que conozca tanto de las sanciones como de los beneficios que se establecen en el régimen interpenitenciario. Ahora bien, debido a que la gran mayoría de la población de adultos mayores que impactaría este proyecto están relacionados con crímenes cometidos por la dictadura militar, es importante reiterar lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de largo tiempo ha señalado, que el derecho internacional impone a los estados la obligación de castigar a quienes cometen delitos de lesa humanidad y establece una serie de un marco que no se exige para el resto de los delitos, como por ejemplo que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, inadmisibles y que por lo tanto tienen que cumplir con un estándar más alto para efectos de los beneficios. Así, las reglas del Estatuto de Roma, por ejemplo, mandatan a que se tiene que ponderar todos los factores pertinentes y entre ellos que la conducta del condenado después del acto, con inclusión de lo que haya hecho, haya habido una intención deliberada de cooperar sustantivamente con las investigaciones y haber demostrado arrepentimiento de la conducta cometida. Así también es importante señalar que el condenado pueda acceder a la etapa de la ejecución de la pena, a la reducción de la misma, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Dicho de otro modo, el derecho internacional de los derechos humanos no excluye esta posibilidad en estos tipos de delitos de acceder a medidas alternativas, pero no se pronuncia que esto deba ser sí o sí cuando se trata de enfermedades terminales o neurodegenerativas, sino que pone atención en si esta medida afecta o no a las víctimas, si esta medida afecta o no a la consideración del hecho cometido y a la cooperación sustantiva de la investigación. Así, por último, presidente, el INH
tiene claro de que esto eventualmente es un tema controversial en el debate público y que debe darse una conversación en profundidad y que conformidad con los derechos humanos, a lo menos estos criterios tienen que estar establecidos. Es decir, que cualquiera que quiera acceder a un tipo de beneficio de esta naturaleza, a lo menos tiene que haber cumplido 2/3 de la pena a la cual fue condenado, haber cooperado durante la investigación, haber demostrado arrepentimiento y contar con la quiescencia de las víctimas. Y esto, que la quiescencia de las víctimas, a diferencia de otras materias en el proceso penal, donde es un diálogo entre el infractor y el Estado, al aplicarse el máximo poder de castigar, en el caso de los delitos de lesa humanidad tiene un estándar más alto y distinto porque la sentencia a quien ha cometido crímenes de lesa humanidad, cuando estos representan agentes estatales, son también medidas de reparación para esas víctimas. La sentencia y la condena que asegure no impunidad y garantía de no repetición es también una forma que el Estado tiene de reparar a estas víctimas y por lo tanto la procedencia de medidas de esta naturaleza debe contar con su consentimiento. Por nuestra parte, señor presidente, desde la institución, toda nuestra colaboración para esta tramitación legislativa y nos quedamos atentos así los senadores y senadoras tienen más preguntas. De todas maneras, y muy agradecido por esta entrega antecedente y por supuesto vamos a seguir. Esperamos durante la tramitación poder escucharlo y ojalá estén presentes como ustedes han estado en todas y cada una de las sesiones de la comisión. Quiero dar la palabra ahora al capellán nacional de Gendarmería, presbítero Luis Valenzuela. Adelante, presbítero. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los senadores, señora directora del Instituto de Derechos Humanos y a todos los que acompañan. Agradezco, señor presidente, la invitación. En primer lugar, quiero partir diciendo que un capellán que asiste a las cárceles, al igual que las personas que apoyan la asistencia religiosa espiritual para las personas privadas de libertad, no existe ningún tipo de discriminación, ya sea por tipo de delitos, condena, delitos de lesa humanidad, por temas sexuales o temas políticos, etcétera. Simplemente acompañamos personas. Cumplimos el mandato evangélico, estuve preso, me visitaste. Y todas las implicancias que deriva de ello. Desde esta perspectiva es tan importante el perdón, la misericordia. Sin duda, quizás mucho de esto no compartido, pero somos parte también de la sociedad civil. También es fundamental el acompañamiento a los funcionarios, funcionarias, en el duro trabajo que tienen de custodiar a las personas privadas de libertad y apoyar sus procesos de reinserción. El proyecto de ley humanitaria o cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad es una invitación a pensar, a reflexionar de manera crítica, la forma o el modo en que castigamos o que queremos seguir castigando. Tenemos que preguntarnos si es compatible con la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad a quienes decimos proteger y cautelar sus derechos. Cuando, como Estado, no podemos permitir que el cumplimiento de la pena se transforme en tortura, en atropello a la dignidad de las personas privadas de libertad o violación de sus derechos. Es un tema en nuestra sociedad civil, en las detenciones ciudadanas. La violencia con la que se actúa es brutal. Digo esto con mucho respeto. Todas las víctimas desearían que las personas privadas de libertad nunca más salgan de la cárcel, cerrando toda oportunidad. Gendarmería otorga beneficios dominicales, fines de semana, permisos diarios, la Corte de Libertades Condicionales, y siempre existen los cuestionamientos, porque esa es lo que hay detrás. Ojalá que la persona que cae presa nunca más salga de la cárcel. Yo me tocó ir con mucho dolor cuando ocurrió la tragedia en San Miguel, por ejemplo. Mucha gente decía en la calle, ojalá se hubiesen muerto todos. Esa es la dureza, esa es la dureza con que a veces queremos castigar. O sea, queremos muchas veces la destrucción
de la persona. Con toda certeza, esta ley no es popular, todo lo contrario, es impopular. Ningún beneficio que se les otorgue a las personas privadas de libertad, cualquiera sea su delito, es popular. Y con esto digo, es solo recordar los indultos que otorgó el presidente de la República. Siempre se instala la impunidad cuando se otorgan beneficios o medidas alternativas a las personas privadas de libertad. Tenemos que mirar como Estado, avanzar más allá de la lógica punitiva, utilizar las penas alternativas, en este caso me refiero yo a arresto domiciliario total. Legislar, teniendo como premisa la humanidad, la dignidad de las personas, creo que nos está configurando la impunidad. Más bien da cuenta de un país que es capaz de mirar con madurez, de manera civilizada, la vida de las personas privadas de libertad, cualquiera que haya sido su delito. No podemos ser indiferentes ante personas con discapacidades que las inhabilita para valerse por sí mismas, por su avanzada edad, por enfermedades terminales. Todo aquello que los hace doblemente vulnerables. La cárcel acelera su deterioro. Aquí relato un caso que hace poquito conversaba ahí en Santiago Sur, la expenitenciaría, un señor de 56 años, está ahí postrado, está con un cáncer terminal, está a la espera de que se le tramite un indulto. Por ejemplo, ese caso. Recordando, también deberían aquí, agrego yo algo, también deberían estar incorporadas las mujeres embarazadas o en un periodo de lactancia. Deben aplicarse medidas especiales, alternativas en estas circunstancias de la vida. Por ejemplo, en el proyecto de ley se leía ahí que Uruguay contempla a las mujeres embarazadas en su ley de humanización del sistema penitenciario. Recordando lo sucedido el 25 de diciembre del 2022 en San Miguel, es vergonzoso, es un atentado a la dignidad de la mujer, no proteger al que está por nacer, por no tener medida alternativa para las mujeres embarazadas. Es fácil a veces atribuir solamente la responsabilidad a Gendarmería, pero es deber del Estado también proteger y legislar para su protección. Para no avalar la idea de impunidad, ya que genera mucho ruido en la ciudadanía, la medida más apropiada y que es propuesta en la ley es el arresto domiciliario total, hasta que se cumpla la condena. Creo que es la medida alternativa más adecuada. El cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad entrega a los tribunales un instrumento que le permita actuar frente a casos complejos de salud de las personas privadas de libertad. Se pide indulto muchas veces y no llega nunca, a veces la persona llega cuando está muerta. Y que estén justamente, como se decía anteriormente, debidamente acreditados. Quizá aquí es el caso a caso. También facilita y entrega a Gendarmería herramientas claras para proceder en estos casos. Esta necesidad se fundamenta también, señor presidente, dado que nuestro sistema penitenciario no está preparado para asumir el cuidado de personas con discapacidades complejas, adultos mayores de avanzada edad, personas con enfermedades terminales, cuidados especiales que requieren las mujeres embarazadas, niños en periodo de lactancia. Señor presidente, la sobrepoblación, el hacinamiento hace difícil la gestión penitenciaria, más aún si tenemos personas con problemas de salud complejos. La cárcel no está habilitada para ellos, para ellas. Más bien aumenta su deterioro, genera grandes problemas a Gendarmería. En estos días también hay en la penitenciaría presenciada hay una conversación, un chiquillo de 29 años que está parapléjico, muerto aquí para abajo, lo mueven en silla de ruedas, está en sector de módulo, y la discusión era quién se hacía cargo de él. Por un lado, enfermería decía, nosotros no tenemos condiciones. Claro, si una enfermería dice que no tiene condiciones, no creo que va a tener condiciones los espacios de módulo, las condiciones inhumanas en que están. Por ello, se necesitan medidas especiales, penas sustitutivas. Es una oportunidad para realizar una buena ley. La población adulta mayor va en aumento progresivo en las cárceles. El 2021 teníamos 1.269 personas. En el 2022 ya eran 1.563 adultos aproximadamente. Y en el 2023, estamos todavía a mediados de año, ya tenemos 1.770 personas
y califican como adultas mayores. Las cárceles de por sí, como señalaba, produce deterioro por las condiciones inhumanas en que se cumple la reclusión. El arresto total en su domicilio no impide que sigan adelante los juicios, recibiendo condenas por causas pendientes. Solo cambia el lugar de cumplimiento de condena. Me refiero sobre todo a los casos por violación de derechos humanos. El Estado bajo su tutela no puede permitir la afectación de la dignidad de las personas privadas de libertad. Es su deber proteger y legislar para ello. A propósito de las personas privadas de libertad, y a propósito de lo que decía la señora directora del Instituto de Derecho Humano, yo aquí también quería hacer un paréntesis. Creo que habría que preguntar nuevamente si existe información de las personas desaparecidas, establecer canales alternativos para que se puedan garantizar la entrega de antecedentes. Me parece que es tardío, ha sido hace muchos años atrás, el Plan Nacional de Búsqueda. También el ofrecimiento que hace la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal en su declaración del 27 de julio del 2023 para poder nuevamente recibir información. Han pasado 50 años, y digo esto con mucho respeto. Probablemente no logremos construir un único relato de los acontecimientos, y probablemente tampoco haya que construirlo, pero sí tenemos la oportunidad de evolucionar con una mirada de Estado que haga compatible humanidad con reparación, donde probablemente quizás sea posible encontrar las personas o probablemente no. Y es un dolor grande porque no se pudo dar una digna sepultura, y es algo que tampoco no se puede repetir en nuestro país. Cierro paréntesis con eso. En conclusión, señor presidente, las cárceles no están en condiciones de tener personas privadas de libertad con avanzada edad, estado de salud complejo, discapacidades severas, mujeres embarazadas. Y no creo que tengamos que hacer nuevos espacios en circunstancias que podemos establecer sustitución de penas privativas de libertad. Tampoco los gendarmes están preparados para ello. A Gendarmería le generamos un gran problema y muchas veces son acusados de negligencia, de crueldad, por desconocimiento de la complejidad de los estados de salud de las personas privadas de libertad, cómo deben ser asistidas, y una infraestructura que no favorece, todo lo contrario, aumenta su deterioro. Eso, señor presidente. Muchas gracias por la exposición. Ambas, yo creo que aportan a la visión de lo que tenemos que finalmente resolver en su momento. Dejo abierta la palabra a la señora senadora o a los señores senadores si quieren hacer alguna pregunta al Instituto Nacional de Derechos Humanos o al capellán. De lo contrario, pasaríamos a escuchar, de acuerdo al cumplimiento del acuerdo de ayer, a don Jaime Velázquez, que no pudo entrar justamente al Parlamento, que sin lugar a dudas creemos que hay que escuchar a todos y cada uno de los actores que han sido convocados para el proyecto de reconocimiento del pueblo huilliche, a los que están a favor o en contra, y en ese contexto, bueno, el llamado justamente a poder recibirlo. ¿Alguna pregunta al INDH o pasamos directamente adelante? No, Senador presidente. Fernández Berger. No, Ya. sí. Está el senador Fernández Berger y después Sí, lo mío más que una pregunta es un comentario, agradecerle la presentación, ¿ya? Y creo que que son ambas un real aporte para poder tomar una decisión sopesada, con fundamento, en un proyecto tan sensible como este. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Fernández Berger. Senadora. Sí. Buenas tardes a todos los que se encuentran hoy en la comisión. Bueno, ustedes ya saben mi opinión con respecto a este proyecto, que de verdad que cuando hablamos de él y cuando hablan de él, me produce un gran dolor en mi pecho, y no miento con esto, porque se trata de tapar los crímenes de lesa humanidad de alguna manera y tratar de pedir beneficios para personas que no tuvieron ningún pensamiento de arrepentimiento cuando hicieron lo que todos conocemos. Conozco mucha gente
la cual en el golpe sufrió. Y es a ellos a quien tenemos que preguntar si realmente algún día perdonarán lo que les pasó. De verdad que son casos tremendos, como algunos que contó la directora del INH, y de verdad que duelen, aún duelen. Y en ese tiempo yo todavía no existía, pero sí me da mucha pena con esa parte de historia de nuestro país. Y ojalá este proyecto pudiese ya bajarse y dejarlo guardado, pero a un rincón muy oscuro, con mucho polvo, el cual no se pueda sacar nunca más. Ni perdón ni olvido, porque fui una víctima de violación a los derechos humanos y no me gustaría que mi agresor algún día estuviera libre, porque jamás yo voy a recuperar mi vida de antes. Jamás yo voy a ser la misma de antes. Pero él sí, porque cuando él salga va a tener trabajo y va a tener de todo. Y no contar que puede tener beneficios a mitad de la pena. Entonces yo me pongo en el lugar, porque lo viví, y me pongo en el lugar de todas las víctimas y de las familias de los detenidos desaparecidos, que valga la redundancia, hoy todavía no están con ellos. Qué terrible es pensar que una madre, una esposa o un hermano tengan que irse de este mundo sin haber encontrado a su familia o a parte de su familia, de verdad. Dicho esto, hoy ocurrió de nuevo una falta de respeto hacia nuestro pueblo mapuche, que ya estamos cansados de esas faltas de respeto. Hoy, de nuevo, a nuestro compañero mapuche Jaime no se le dejaba entrar acá al Senado, como ayer ocurrió en el ex Congreso de Santiago. Y además, después de haber logrado que él pudiese entrar, porque tiene se le imputa algo que jamás, ni siquiera tiene antecedentes penales, nunca los ha tenido, se le imputa un delito muy grave, el cual él no cometió. Entonces, y además, se les deja entrar después de haber logrado y se les quita sus banderas. O sea, una falta de respeto tremenda. Y ojalá esto no tenga que ocurrir de nuevo. Y ojalá no se les falte respeto de nuevo. Por la paz de todos nosotros, por la paz del pueblo mapuche, de verdad. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Sí, respecto a la situación, nosotros ayer mandamos un oficio que fue acordado por todos los miembros de la comisión reclamando a la corporación, porque no es posible que se afecte el principio de presunción de inocencia respecto a una persona, sea cual sea. Estamos en un estado de derecho y no puede ser que porque alguien presuponga o tenga sospechas, incluso fundadas o no fundadas, pero acá las verdades se construyen con verdades judiciales y nadie puede impedir que una persona pueda expresarse libremente y además siendo convocada a una sesión del Parlamento. Entonces, decirle que después de haber mandado el oficio, hablamos con el presidente del Senado, ese tema aún no se resuelve y quiero manifestar el malestar de esta comisión completa respecto a las dificultades que tuvo con Jaime Velázquez. Más aún, el quitarle las emblemas. Una cosa son los lienzos, que entendemos que hay una medida de orden interno del Parlamento, pero quitarle las banderas al pueblo mapuche que venía justamente hoy día a ser escuchado por esta comisión, me parece que es un acto que es un descriterio total y que vulnera además la dignidad del pueblo mapuche. Así que vamos a pedir y exigir que hayan disculpas, porque eso me parece a mí que es faltarle el respeto a la dignidad del pueblo mapuche. Dicho lo anterior, quiero agradecerle al INDH sobre el tema. Sí, adelante, senador. Mira, sobre el proyecto, que es una moción parlamentaria y por lo tanto es un enfoque que tienen legítimamente quienes lo mocionaron. Y eso tenemos que acostumbrarnos, que en democracia la diversidad
y la pluralidad política tiene que expresarse. Vale lo mismo para los que estaban recién, y adhiero plenamente al reclamo y a mi desacuerdo respecto a la medida que se está aplicando. Pero, pero quiero dejar registrado, por lo menos mi opinión, respecto del punto en debate, que tiene que ver con un proyecto de ley que busca otra cosa. No hemos podido cerrar una herida tan profunda que tiene que ver con los detenidos desaparecidos y con la violación de los derechos humanos de las personas que, oranga por manga, porque no nos hemos puesto de acuerdo aún respecto del origen, de el rol que jugaron unas y otras personas, en fin, la semana pasada una discrepancia con el presidente de algunos partidarios de más de algún funcionario de la dictadura. No nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, hay muchos de los que podrían verse beneficiados si este proyecto prospera, que tienen la verdad, pero no han sido capaces de tener la condescendencia de entregar esa verdad, porque hay otros que están sufriendo y que son compatriotas. Y ellos han buscado, y a sabiendas que existe esa verdad, se mantiene en un silencio que es también castigador. Por tanto, yo quiero agregar a esto que va a ser producto del debate, y anticipo que mi voto no va a ser favorable para este proyecto. Tengo mis razones, sobre todo por los crímenes de lesa humanidad, y yo prefiero llamar a un acuerdo, presidente, entre todas las fuerzas políticas respecto de, primero, valorar el Senado como espacio de debate. Nace en la República y se ha mantenido republicano, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en donde se declaró inconstitucional e ilegítimo el gobierno del presidente Salvador Allende. Se votó bajo los preceptos de la Constitución del 25 y fue el pueblo el que emitió soberanamente su voto. En este Senado, en donde estaban los adversarios más recalcitrantes, unos y otros, se mantuvo por lo menos la serenidad de no inmiscuir al Senado de la República como institución respecto de las opiniones que pudieron haberse tenido del momento histórico del gobierno del presidente Allende y del presidente Allende. Por tanto, yo buscaría la fórmula, presidente, desde esta comisión, a lo mejor, de levantar una iniciativa tendiente a lo que estoy planteando, porque se nos acerca la fecha del 11 de diciembre. Y yo preferiría, pero rotundamente, que seamos capaces en este Senado y de esta comisión de llegar a ese minuto en donde el llamado a la tolerancia, el llamado a la entrega de la verdad, de además tener los datos de dónde están, creo que eso va a fortalecer la democracia y al mismo tiempo va a ayudar a la paz social y al reencuentro entre los chilenos y chilenas, que aún no lo hemos logrado. Y por supuesto también lo extiendo a la verdad y la justicia respecto a nuestros pueblos originarios, que aún es un tema pendiente que no tiene 2 días, tiene siglos. Entonces son muchas las heridas abiertas que tenemos y que sería bueno que la comenzáramos a cerrar a partir, reitero, de el rol republicano que tiene el Senado. He dicho, presidente. Sí, yo también quiero manifestar opinión porque respecto a esto último, durante mucho tiempo hemos intentado justamente generar diálogo y poder convocar justamente a, a un reencuentro de los chilenos que permita cerrar heridas. Yo he sido de los que he peleado históricamente respecto al tema de que haya verdad, que haya también la capacidad de que las personas puedan reencontrar a sus seres queridos, porque también es un tema, yo diría, que duele en el alma. También yo creo que creo que también hay que ir
abordando en ir construyendo justamente espacios de reencuentro. Y me tocó hace unos 7 años atrás, junto con el obispo Alfred Cooper y el padre Fernando eh, Monte, eh, lograr un encuentro entre familias de víctimas y familias de victimarios. 1 de septiembre, en la iglesia anglicana de Las Condes. Y logramos juntar justamente esa familia. Estaba la familia del General Prat, estaba Tucapel Jiménez, estaban familiares de víctimas y también estaban familiares de victimarios. Y logramos justamente ese reencuentro. No para que haya impunidad, no, no, es para que haya encuentro, empatía, porque yo creo que también pasa porque las personas que sufrieron finalmente tengan la posibilidad de ser acogidos en ese dolor. Y cómo a partir de ese encuentro se genera futuro. Entonces también quiero decir que es muy, muy relevante. También habían familiares de personas de personas de las Fuerzas Armadas cuyos que resultaron muertos. Y logramos justamente ir construyendo ese puente. Yo les quiero contar que ni eso, ni los impulsos que estamos dando o pretendemos dar al plan de búsqueda, ni eso ni lo otro ha tenido proyección pública. Y es curioso. Es como si el país se resistiera a salir de la trinchera de, de, de no avanzar. Y eso me parece muy complejo. Hemos hecho, yo les quiero decir, por lo menos 6 conferencias de prensa respecto a la situación del servicio médico legal y respecto a la situación del plan de búsqueda. Y curiosamente no sale publicado en ningún medio. Escúchenme, en ningún medio. Como si esto no le importara a nadie. Como si no le importara a nadie. Entonces yo creo, por eso la insistencia justamente de visibilizar esto, porque tenemos que salir del status quo. O sea, de alguna manera tenemos que romper para que haya verdad, para que haya encuentro, para que haya capacidad de salir de esta trinchera de dolor de 50 años. ¿Cómo salimos? Hay que buscar fórmulas que permitan justamente salir de esa trinchera de dolor. Entonces yo coincido con el senador Saavedra. Yo creo que el Senado tiene una oportunidad de establecer una ofensiva que permita, no tenemos las facultades ni jurisdiccionales, no, pero llamar justamente a que haya verdad, que si alguien tiene antecedentes los entregue, que si alguien puede colaborar al encuentro de osamentas, de personas, de cuerpos de personas, que les permita a las personas también cerrar su ciclo de duelo. Si cuando no está cerrado el ciclo de duelo es un tema muy complejo. ¿Cómo uno va a terminar el ciclo de dolor si no tiene el ciclo, no cierra el ciclo de dolor? Dicho eso, muchas gracias. Acoger lo que plantea el senador Saavedra da para que tengamos una conversación los senadores de la Comisión de Derechos Humanos y a ver si a lo mejor en esta instancia logramos romper el status quo del Estado. Y vuelvo a insistir, la indolencia del Estado. No basta con decirlo, y eso se lo voy a decir mañana, se lo voy a decir el próximo martes al ministro. No basta con decirlo. Acá se requieren acciones sustantivas del Estado, porque garantizar la repetición, o sea, garantizar la reparación y la no repetición, la reparación y la no repetición en esto es esencial. Muchas gracias. Gracias. Queremos dar la palabra, queremos pedirle una vez que se retiren, gracias también al prefítero, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, capellán. Queremos dar la palabra, queremos pedirle a Jaime Velázquez que pueda sentarse también, como corresponde en esta mesa. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Adelante, asiento, por favor. Me gusta conversar Y que parado. bueno, no, acá con muchas, mire, le quiero decir, acá siéntase, esta es la Comisión de Derechos Humanos, vuelvo a insistir, yo creo que lo que ocurrió con usted no puede volver a ocurrir, menos en el Parlamento que tiene que abrir sus puertas. Este es un Congreso ciudadano donde todas las visiones sean escuchadas con con igual dignidad y respeto, y por tanto nosotros vamos a insistir hoy día en la sala ante el presidente del Senado para manifestarle nuestra disconformidad respecto del procedimiento que hubo respecto de usted ayer y hoy día. Así que, por favor, hable con toda la tranquilidad que lo estamos escuchando y con toda la receptividad del caso. Mari Mari Pulonco, Mari Mari Pu Apulmen, Mari Mari Huarquén, Mari Mari Compuche. Inche Jaime Velázquez Piñén, Incheta Huarquén Bloche Mapuche Huilliche Keilen, Mapumó Butahuapi Chilwe. Feula Huencasuman. Primero, quiero manifestar mi preocupación, no solamente en este caso por mi situación o la situación desagradable que viví ayer en el ex Congreso al presentar mi documentación para poder ingresar a la sala y poder exponer, gracias a la invitación obviamente también de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y manifestarme porque nunca pensé encontrarme ser acusado, principalmente por sectores que uno en un principio hace muchos años tuvo ciertas, no vinculaciones, sino cierta estimación. El señor Álvaro Elizalde, el año pasado, cuando él era presidente de la Cámara del Senado, fue uno de los que impulsó la idea, ¿no es cierto?, de colocarme en una lista negra y acusarme de instalación de explosivos. Situación que, como bien lo dijo la senadora Campillay, mis antecedentes son intachables. No he tenido nunca un control de carabineros, nunca me han llevado preso, al contrario, creo que he sido una persona con la cual, si bien tengo mis ideas y tengo mis posiciones, yo creo que soy una persona que he sido claro y una persona con la cual me he ganado el respeto de mi pueblo donde vivo. Vengo de un pueblito pequeño que se llama Keilen, que queda al sur del archipiélago de Chiloé, al frente de la cordillera de Corcovado. Y toda la gente que vive, donde yo vivo, toda la gente me conoce y me respeta por las luchas que uno ha dado, por el tema de la reivindicación de la lucha de nuestro pueblo, y obviamente también por otras luchas que tienen que ver desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, para mí esto es una preocupación porque siento que no solamente soy yo el que está en esta lista negra, siento que hay mucha gente que debe también estar, o muchos peñis, Lamuen, ¿no es cierto?, que también pueden estar en esta misma condición. Por lo tanto, siento que es importante que de una vez por todas podamos terminar con estas violaciones a nuestros derechos también como ser humano. He escuchado atentamente a la comisión hablando sobre el tema de derechos humanos y creo que seguir actuando políticamente, persiguiendo políticamente a aquellas personas que hoy día piensan distinto, creo que seguir con el continuismo de un proceso dictatorial que en su momento existió, ¿no es cierto? Y creemos que aún sigue estando. Entiendo la seguridad, entiendo que tiene que haber seguridad, pero también entiendo que debiera haber respeto por todos nosotros las personas. Si nosotros viajamos desde el sur hasta acá, venimos para exponer nuestras necesidades, nuestras problemáticas que tenemos, pero no venimos acá para que nos quiten nuestros símbolos, nuestras banderas,
para que no nos dejen participar cuando somos invitados democráticamente, porque eso es la idea. Y hubo alrededor de 2 semanas, ¿no es cierto?, donde nosotros presentamos nuestros antecedentes para poder participar y que el día que yo vengo acá me cuartan esa posibilidad, ¿no es cierto?, de poder participar. Y agradezco también sinceramente que hoy día se me dé esa oportunidad de poder expresarme sobre este tema que hoy día a nosotros como nación mapuche nos aqueja. Y quiero comenzar diciendo, y tiene que ver principalmente con el tema de la creación del nuevo pueblo, un pueblo que para nosotros es una creación ficticia. Y ficticia, ¿por qué lo digo? Porque hoy día este nuevo pueblo que pretende levantar a través de el parlamentario senador Moreira, junto con algunos senadores de la República, es un pueblo que está inventado, un pueblo que hoy día está ocupando un territorio, estaría ocupando un territorio mapuche, estaría ocupando una lengua mapuche distorsionada, estaría también ocupando una bandera que también fue usurpada, una bandera que tiene un símbolo en el centro, no en el azul como lo tiene la bandera tradicional que nos dejaron nuestros ancestros. Esa bandera la creé yo, la creamos junto a mi lonco, a mi comunidad, para ser representativa de mi comunidad mapuche, huilliche, quechalén de Keile. No para la creación de un nuevo pueblo. Entonces, en primer punto quiero manifestar eso y empezar contando, ¿no es cierto?, que nosotros como pueblo huilliche, como nación mapuche, en el territorio de la Futahuapi, donde yo vivo, se ejerció la esclavitud por el Imperio Español y estamos hablando del siglo XVII. Las encomiendas fueron para nosotros lamentables, porque ¿qué hacían en ese tiempo los españoles? Se les entregaba una cantidad de peñas y lamuén, ¿no es cierto?, que se dedicaran especialmente al trabajo y a la esclavitud para enviar madera al Virreinato del Perú, para llevar la carne desde Chiloé a través de lo que era el jamón, al Virreinato del Perú, el alerce, la explotación de nuestra naturaleza, nuestros árboles, llevados al Perú. Posteriormente todo esto genera lo que se llamó la rebelión del 10 de febrero de 1712. En la rebelión de 1712, cansado ya de todo este proceso de esclavitud, nuestro pueblo decide levantarse y corre la flecha ensangrentada en el territorio para enfrentarse, ¿no es cierto?, a los atropellos que estaba viviendo nuestro pueblo, y es así que en el 10 de febrero es destruido Castro y es destruido casi totalmente el archipiélago de Chiloé por nuestros peñis, por nuestros huaychafes que en ese momento, nuestros conas que en ese momento, ¿no es cierto?, defendieron los derechos de nuestro pueblo para no seguir esclavizados. Y quiero comentarle y hacer el nexo en que cuando hablamos nosotros de la esclavitud que se generó en Chiloé, no solamente se generó en el archipiélago, sino también se generó en todo lo que fue el continente. Y cuando hablamos del continente, estamos hablando de territorio mapuche que antiguamente abarcaba desde La Serena hasta el propio archipiélago de Chiloé. Nosotros, como territorio, logramos que la corona española entendiera, pasados 70 años, se termina con la esclavitud, ¿no es cierto?, pero la esclavitud siguió dándose en el continente, siguió dándose en los territorios mapuche, siguió dándose, atropellando a nuestra gente a través de lo que eran los lavaderos de oro, a través de la creación de las poblaciones, que todas se hicieron a través de la esclavitud. Y es ahí donde nuestro pueblo decide, nuestra nación mapuche decide que es importante generar la verticalidad de la lucha,
Y cuando hablamos de la verticalidad, es darle el poder al toqui para generar la guerra. Y cuando hablo de verticalidad, quiero decir que nuestro pueblo funciona en forma horizontal y cada comunidad, cada territorio tiene su forma particular de pensar y tiene también su forma de decidir las cosas políticamente. Se crea la Meli Futalmapu. La Meli Futalmapu son los 4 grandes estados, y ahí es donde son los principios para la creación de un estado que no fue tomado obviamente por nuestro pueblo, pero sí fue en el más sentido y profundo dolor, con el objetivo de lograr, ¿no es cierto?, ganarles a aquellos que nos querían invadir y a aquellos, ¿no es cierto?, que nos estaban sometiendo por la esclavitud. La Mele Futalmapu, Picunche por el norte, Lasquenche por el mar, Pehuenche por la cordillera y Huilliche por el sur. Nosotros somos Huilliche. Decir y hablar también de 1881, me salto a 1881, y quiero hablar que en ese proceso, ¿no es cierto?, que llamó el Estado de Chile pacificación de la Araucanía, que para nosotros no fue otra cosa que las violaciones de los derechos humanos de nuestro pueblo, nación mapuche. Conquista del desierto por el lado de Argentina, que también estaba en nuestros peñis, porque lamentablemente la guerra de las independencias de los estados nuevos que nacieron hizo que nuestro pueblo se divida entre realistas e independentistas. Y aquellos que lucharon a favor del Imperio Español, los realistas, fueron perseguidos por los independentistas y tuvieron que huir para el sur, huir para el este y huir para todos los lugares, ¿no es cierto?, por el tema de la persecución. ¿Eso qué significa? ¿Y eso qué quiero decir? Que esa persecución hemos vivido todos. Y en Chiloé se dio una situación muy particular, donde estuvo involucrado el Estado de Chile, donde estuvo involucrado la Iglesia Católica y donde estuvo involucrado también los medios de comunicación. No es muy lejano la historia, estamos hablando de 1881, pero pareciera que hoy día todo se vuelve a repetir con esta situación que me pasó a mí. El proceso de los brujos de Chiloé no era otra que aniquilar a loncos, aniquilar a machis y ajusticiarlos. Y por eso se llevó al proceso de los brujos a los loncos y a las machis, a Ancud, donde se enjuiciaron a más de 100 personas, solo por el hecho de las denuncias, solo por el hecho de que en Chiloé se vivía una particularidad muy distinta a todo el territorio, porque existía lo que llamábamos nosotros y lo que aún seguimos llamando la recta provincia, una institución política mapuche que cogobernó junto con la estructura de España y posteriormente también con la estructura del Estado chileno, hasta 1881. La Guerra del Pacífico, el año 79, lo que hizo fue el Estado de Chile traer el ejército victorioso que había ganado a la Confederación Perú-Boliviana, traerlo a las conquistas y a la quitada de las tierras, a las correas de cerco. Y en Chiloé fue una persecución ideológica, desde el punto de vista de la mirada de nosotros como mapuche y nuestra espiritualidad, nuestro feyentún, y la mirada de la Iglesia Católica. Eso no tuvo prosperación porque lamentablemente hasta el año 79 se vivía el proceso casi de inquisición en este territorio, donde gobernaba la Iglesia y era la Iglesia quien decía si este era brujo o no. La casa de las brujerías, la persecución,
Situación que posteriormente, el año 79, también se revocó porque cambió el orden jurídico de este país. Ya no se perseguía, no se persiguió a la gente por brujería, hubo un proceso de inquisición. ¿Y qué fue el resultado de eso? Decir, los jueces dictaminaron y dijeron, no se puede condenar la ignorancia. Es decir, también por nuestra posición ideológica, nuestra mirada del ser mapuche, huilliche, nos dijeron a nosotros que éramos ignorantes. ¿Y eso quién lo hizo? La Iglesia Católica, obviamente, y el Estado, con los medios de comunicación. ¿Eso qué generó? Desde el año 881 fue simplemente la desaparición y el ocultamiento de nuestro pueblo, que hasta 1935 no sabía lo que era. Y lo dijo desde el territorio de Huenteo María Raín, cuando llegaron los caciques, los loncos de San Juan de la Costa. 4 loncos grandes llegaron allá y le fueron a reorganizar a las comunidades y decía ella, nosotros levantamos las manos al cielo y juramos hasta ante los espíritus de la naturaleza, ante los puloncos, ante los cuchiquecheyén, que es lo que éramos nosotros, y juramos que éramos de la raza mapuche. Así dijeron nuestros antiguos y así nosotros hoy día lo seguimos conservando y lo seguimos diciendo con la fortaleza que nos entregan los cuchiquecheyén, los puloncos y los ñenda en todo nuestro territorio. Lo menciono esto porque nosotros nunca hemos sido otra cosa, no hemos sido ningún pueblo distinto, hemos sido nosotros mapuches, huilliches, criados, nacidos en estas tierras. Lamentablemente, la historia para nosotros ha sido muy adversa. Esperamos que alguna vez esto se revierta, porque necesariamente es así, para la paz y la convivencia entre los pueblos, el Estado de Chile y la nación mapuche. Es por lo tanto que pido desde la humildad, desde mi cargo de autoridad ancestral como huarquén del territorio de la Butahuapichilhue, pido que este proyecto no siga, este proyecto se vaya abajo. Y si algunos piden consulta indígena, nosotros tampoco estamos de acuerdo con la consulta indígena. No queremos consulta indígena porque entendemos la coartación que hoy día tiene el convenio 169 con el decreto 66, donde tampoco tiene una vinculación y simplemente para nosotros significaría una participación que no tendría mayores relevancia. Eso sería mi exposición. Mañún Chaltumay. Yo quiero agradecer la exposición, por supuesto que es una visión muy respetada y respetable, digamos, y que sin lugar a duda aporta para, para cuando tengamos que resolver sobre el particular. Yo vuelvo a insistir con mucha tranquilidad respecto a este proyecto. Acá no se va a tomar ninguna decisión sin antes escuchar a todas las personas y sin antes estar en los territorios y visitar y consultar con la gente. Pero yo diría que ha habido mucha opinión, que hace mucha fuerza, digamos, y por tanto quiero decirles que tengan toda la tranquilidad necesaria. Muchas gracias, Jaime. Yo está el director del registro civil, que está esperándonos desde las 3 de la tarde. Y yo le rogaría, por último, que los puedo recibir yo como comité, porque yo entiendo que ya estando en la sala tenemos un problema, pero yo los puedo recibir como comité, o los podemos recibir como comité, pero no me gustaría que estuvo prácticamente 1 hora y media esperándonos. Si es posible, darle a lo menos algunos minutos, si es posible, a la comisión. Salvo que la comisión estime que puede ser para la próxima semana, pero estuvo 1 hora y media. Eso es la dificultad que tenemos. Teníamos que se siguió adelante el segundo, teníamos un primer punto. Sí, partimos con el segundo y se acordó porque no está el senador Kuchel, porque se vote
Sí, no se votó. Así que no iba a votar porque usted no está, senadora, pero no iba a votar sin usted. ¿Cómo iba a votar si no está usted ni el senador Cucha? Pero si yo estoy con la misma desesperación, yo podría votar hasta ahora. Si ustedes quieren, votamos ahora y llamamos al senador Enrique Van Riesenberger. Pero usted no estaba cuando llamó a votar. Si usted quiere. No estamos resolviendo el problema. Sí, por eso le digo, por eso, si no fue mala fe, digamos, usted no estaba en ese minuto. ¿Le parece que recibamos unos minutos al director del registro civil o prefieren hacerlo la próxima semana y le damos la excusa? Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped. Ok. Entonces, no están, y está sí, está la, Recording in progress. es por el proyecto que modifica la ley 19.947 para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el registro civil, boletín 15.139-18. Sí, la vamos a primero pedirle la excusa, por favor, a la señora María Sara Rodríguez. Por favor, la queremos escuchar respecto del proyecto en cuestión, el tercer punto de la tabla, sobre el proyecto de ley que modifica la ley 19.947 para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso entre el registro civil, boletín 15.139-18. Adelante, por favor. Perdón, presidente, ¿tengo la palabra? Sí, por ¿Yo supuesto. o el...? Usted. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es María Sara Rodríguez, soy profesora de Derecho Civil de la Universidad de los Andes y me piden una opinión sobre el proyecto Boletín 15.139 sobre una modificación al artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil. Voy a presentar, bueno, de partida mi primera opinión es claramente favorable al proyecto, porque considero beneficioso que se amplíe el plazo de 8 a 45 días. Hablaré, sin embargo, sobre el contexto de este cambio, sobre los problemas que tiene el artículo 20 y cómo el proyecto de ley constituye un avance, aunque no una total solución, a mi juicio, de lo que para que efectivamente el artículo 20 sea una herramienta eficaz para lo que la ley 19.947 pretendió hacer. Entonces, el contexto del artículo 20 es el del sistema matrimonial chileno. Mediante esta norma, Chile transita desde un sistema de matrimonio civil obligatorio, que era el de la Ley de Matrimonio Civil de 1884, a un sistema mixto de recepción del matrimonio en el que subsiste la forma civil de casarse. Es decir, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.947, hoy en Chile uno puede casarse o por el civil o en forma religiosa. Esto se consideró beneficioso porque, a juicio del legislador de 2004, era muy impositiva la única forma de matrimonio posible en Chile, que fue la que se introdujo por la ley de 1884, que era el matrimonio civil obligatorio único, como única forma de casarse. La nueva ley de matrimonio civil moderó este principio a través del artículo 20 justamente, adoptando un sistema de recepción para que la gente no tenga que casarse dos veces,
que era lo que ocurría antes de la entrada en vigencia de la ley 19.947, por lo menos para todas las personas creyentes. Para explicarlo hay que distinguir las fases previas a la celebración del matrimonio, que son la manifestación e información, la celebración misma y la fase posterior a la celebración. Las fases previas de manifestación e información deben hacerse ante un oficial civil, cualquiera. Esto es obligatorio e imperativo para todos, se casen por el civil o se casen en forma religiosa. Y esta fase es muy importante porque establece el control por el Estado de los requisitos de fondo del matrimonio para que tenga efectos civiles. Es decir, para que un matrimonio celebrado en forma civil o religiosa tenga efectos civiles, debe cumplir con estos requisitos. Es decir, el Estado controla que los contrayentes tengan edad suficiente y tengan en general la capacidad para casarse según lo exigido por la ley civil. Estos requisitos están en el artículo 5º y 6º y 7º de la ley de matrimonio civil. Este control debe ser estricto porque el artículo 388 del Código Penal tipifica como un delito funcionario la celebración de matrimonios prohibidos por la ley o que no pueden tener efectos civiles. Un delito que afectaría a los funcionarios del registro civil que autorizaran o que participaran en la celebración de matrimonios que no pueden producir efectos civiles por no cumplir con los requisitos de fondo establecidos por la ley. La segunda fase es la celebración misma. La celebración puede hacerse actualmente según la forma religiosa ante un ministro de culto de una religión reconocida por el Estado y 2 o más testigos hábiles, o ante un oficial del registro civil. Los contrayentes y testigos hábiles, a continuación, en la misma, inmediatamente después de la celebración, deben suscribir el acta de celebración. Esto se hace tanto ante el ministro de culto que asiste al matrimonio como ante el oficial civil. Con posterioridad, el acta debe inscribirse en el registro de matrimonios del registro civil. Entonces, estas 3 fases que se cumplen en todos los matrimonios celebrados en Chile, también se cumplen a través del artículo 20, es decir, a través de la celebración del matrimonio ante un ministro de culto o religión reconocida por el Estado. Por tanto, con el artículo 20 se satisfacen todas las formalidades legales civiles necesarias para el matrimonio: manifestación, información, celebración e inscripción. Y se hacen de una manera compatible con la libertad religiosa, porque los que son creyentes pueden casarse ante un ministro de culto de su propia religión si así lo desean. ¿Qué problemas tiene el artículo 20? O sea, ¿cuál es el motivo del proyecto de ley? ¿No es cierto? Bueno, este artículo, que a mi juicio es tremendamente beneficioso para el sistema matrimonial chileno, quedó con algunos defectos, que son justamente los que pretende, uno de los cuales son los que pretende corregir este proyecto, que me di cuenta que recoge un consenso bastante amplio. El primer defecto es que el artículo 20 habla de ratificación del consentimiento dado. Ya, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la práctica actual exige que el consentimiento matrimonial ya dado se ratifique en una ceremonia civil que los cónyuges en esta ceremonia civil de ratificación firmen la inscripción respectiva, ya no el acta, sino que también la inscripción, exigencia que no existe para la inscripción de un acta de matrimonio celebrado ante el oficial civil. Entonces, esta exigencia de ratificación exige la comparecencia personal de los cónyuges, lo cual es contradictorio con lo que se quiso hacer, que era dar valor civil a la celebración religiosa. Esta inconsistencia podría corregirse fácilmente autorizando el registro automático del acta por el oficial civil que intervino en los trámites previos de manifestación e información. Y aprovecho de sugerir esta solución al director del registro civil, que veo que estaba citado a la sesión de hoy, y que puede hacer uso de la palabra inmediatamente después de que hable yo. O, por lo menos,
que se autorice que a requerimiento de cualquier persona se pueda proceder a la inscripción del acta, sin que se requiera la firma de los cónyuges puesta en la inscripción respectiva. Se puede incluso se puede facultar al portador del acta para que requiera la inscripción ante cualquier oficial civil o ante el oficial ante quien se hizo la manifestación e información como fases previas al matrimonio. Bueno, Yo le voy a pedir perdona, yo le voy a pedir que eso nos pueda mandar sí, le voy a mandar una minuta porque porque esto puede servir como una propuesta para una indicación. Me parece una solución que nos permita facilitar justamente esa ratificación de la voluntad. No, además que hay otra cosa, y es que yo mientras estaba esperando, la verdad es que fui escribiendo toda esta idea, entonces les puedo mandar la minuta. La verdad es que no tenía hecha la minuta, pero mientras esperaba la hice, así que se las puedo mandar cuando termine. Muchas gracias. Lo segundo es que es el poder para ratificar, ¿ya? La ley 19.947 nada dice respecto a si se puede dar poder para ratificar el consentimiento, pero la ley no modificó el artículo 103 del Código Civil, que sigue vigente y que permite a cualquier persona dar poder para casarse. Por tanto, la ley permite dar que cualquier persona dé poder para casarse, o sea, para el matrimonio civil. Entonces, no, digamos, es del todo congruente que se permita que los que se casen en sede religiosa puedan dar poder para ratificar ante el civil el consentimiento dado en sede religiosa, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto no se puede hacer actualmente? Porque hay un reglamento interno del Servicio de Registro Civil, que es el Manual de Procedimiento de Matrimonios, que es un manual emanado por la Subdirección del Registro Civil en 2004, un manual que también sería interesante que el director nos dijera si está vigente en toda actualmente, porque yo lo he buscado a través de internet y no he podido encontrarlo en su versión actual. No sé si ha tenido modificaciones, no he podido tener acceso a él, pero esto es fácilmente contrastable con la comparecencia del director del Registro Civil. Entonces, esta normativa especial, que es el Manual de Procedimientos, exige la comparecencia especial de los recién casados, en este caso, y además exige que se reserve sala para la ceremonia de ratificación. O sea, el manual habla de ceremonia de ratificación, lo cual no es necesario, en realidad, cuando los recién casados ya se casaron en sede religiosa. Entonces, y el mismo manual dice, desde este momento, el matrimonio religioso celebrado por ustedes ha sido inscrito y reconocido de acuerdo con la ley y tendrá los mismos efectos que el matrimonio civil. En realidad, toda esa parte del manual no es necesaria porque la ley autoriza que se celebre el matrimonio ante un ministro de culto y que posteriormente el acta de ese matrimonio se inscriba en sede civil. Entonces, todo este proceso posterior podría, digamos, evitarse para darle efectivamente eficacia al artículo 20. Ya. Y por último está la ampliación del plazo para ratificar, porque la ley efectivamente pone un plazo de 8 días para ratificar el consentimiento en sede civil. Este plazo, como es obvio, hace absolutamente ineficaz el artículo 20, y justamente ahí está el amplio consenso que alcanza el proyecto que está en trámite, ¿no es cierto?, de ampliar este plazo a 45 días, ¿ya? Yo incluso sugiero que se podría ampliar a 90 días, porque la Ley de Matrimonio Civil, en el artículo 15, establece que desde la manifestación e información, los que intentan casarse, los que quieren casarse, tienen 90 días para la celebración del matrimonio civil. Entonces yo digo, ¿por qué no pueden tener el mismo plazo para la celebración del matrimonio religioso, ¿no es cierto?, y para la inscripción del acta correspondiente al matrimonio religioso? Entonces, ampliar el plazo incluso a 90 días, pondría el matrimonio religioso en igualdad de condiciones del matrimonio civil. Entonces me parece a mí que incluso el plazo podría ampliarse más, ¿ya? En todo caso, estoy completamente a favor de que se amplíe el plazo a 45 días, que cualquier ampliación es mejor del plazo actual de 8 días. Por último, un último detalle es la fecha del matrimonio. Me parece importante que
que la ley diga expresamente que la fecha del matrimonio para todos los efectos legales es la de la celebración religiosa, porque así adquiere sentido el inciso segundo. O sea, realmente el matrimonio se celebra en sede religiosa y si se ratifica un consentimiento ya dado y que siempre las ratificaciones se retrotraen a la fecha en que se dio el consentimiento, que en este caso, los que se casan en sede religiosa dan su consentimiento ante un ministro de culto de religión reconocida por el Estado y testigos hábiles. Entonces, digamos, la fecha del matrimonio es importante y podría quedar claro en el proyecto que la fecha del matrimonio para todos los efectos legales es la de su celebración en sede religiosa. En resumen, estoy completamente a favor del proyecto y tengo algunas ideas que son las que les planteo en esta presentación y en la minuta que les voy a enviar para incluso mejorarlo. Pero si no hay consenso para estas reformas o mejoras al proyecto, estoy totalmente de acuerdo con que el proyecto salga en la forma en que está propuesto, que es como lo mínimo que puede tener el proyecto para darle verdadera eficacia al artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil. Así es que les agradezco que me hayan invitado y la oportunidad de presentar esto ante ustedes. No, muy por el contrario, quiero agradecerle por su intervención. Me gustan las mejoras al proyecto. Entonces me gustaría que nos mandara la minuta y también, a modo de indicación, justamente, si es posible, las ampliaciones de plazo que nos permiten justamente igualar el matrimonio religioso al matrimonio civil. Me parece que está adecuado, que va en la filosofía del proyecto, como también aquellas materias que dicen relación con la ratificación de la voluntad de los contrayentes, que nos parece que va en la dirección correcta. Entonces, si es posible, que nos mandara la minuta, y yo le quiero pedir además que cuando votemos el proyecto nos pudiera acompañar, porque podría ser también oportuno, si tiene el tiempo necesario, que nos permita justamente poder orientar justamente o darle sustento, fundamento a cada una de esas indicaciones que las vamos a presentar. Senador, me quedo a disposición en el momento en que estén votando, ¿ya? Pero Muchas gracias. yo creo que con la minuta que les voy a mandar ustedes mismos pueden hacer indicaciones al proyecto y pueden Sí, las vamos a hacer. mejorarlo. Pero en realidad solo estaría disponible para preguntas, ¿ya? Eso es. Pero esa es ya la idea. este proyecto es realmente, me parece formidable que le den trámite a este proyecto y que se arregle el artículo 20 y ojalá se mejore todavía más. Bueno, Ok, muchas gracias. Muchas Ya, gracias. hasta luego. Hasta luego. Habiéndose cumplido la objeto de la sesión, esto se levanta. Recording